Fernando, un gusto tenerte en el programa, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Y es cierto lo que usted dijo cuando empezó esta conversación, de que desgraciadamente somos segundo y a lo mejor algún día pasamos a ser primero, pero en algo que no queremos estar, que es la presión tributaria. Nuestro país, todos los días, hay algunos datos que dicen que habría más de 160, 170 tributos. Tributos es el género, estamos hablando de impuestos, tasas y contribuciones. Y algunos a modo de chiste, he dicho, a lo mejor por estar liquidando, estar conversando con usted acá, estoy dejando de pagar algún tributo por la cantidad que tenemos. Eso es una realidad. Otro de los grandes problemas que tenemos nosotros es la inflación. No, tampoco estoy diciendo algo nuevo y algo que usted no lo sepa. La inflación y los tributos van muy de la mano. Nuestro país, a pesar de que tenemos una gran presión tributaria, tomamos medidas para que los empresarios pierdan un poquito de capacidad de ahorro, de capacidad de inversión. Por ejemplo, nosotros en los últimos 3 años se han modificado 3 veces uno de los impuestos que más recauda el Estado, que es el impuesto a la ganancia. Después se volvió a reinstalar el procedimiento del ajuste por inflación, que vendría a paliar todos los problemas. Nosotros tuvimos hace muchos años el primer fallo de ajuste por inflación, que es el fallo Candy, donde le permitió actualizar y que en materia tributaria el ajuste por inflación, los índices de inflación se adecúen. Bueno, con el fallo Candy de la Corte, se tomaron un par de años nuestros legisladores en aceptarlo y reimplantar el sistema por inflación. Hoy tenemos un sistema, que no vamos a entrar en detalle, pero un sistema de que cuando se creó en el 2018 tenía su mecanismo. Después se volvió a crear y dijimos, bueno, el ajuste por inflación, en vez de computarlo ya sea a favor o en contra del contribuyente en una sola vez, lo vamos a hacer en 1/3. Y después, al otro año siguiente, es decir, estoy hablando que en 3 años hay 3 modificaciones impositivas. Somos primero o segundo en presión, pero también primero y segundo en actualizar y modificar los impuestos. Volvieron a modificarlo y dijeron, bueno, si el ajuste por inflación da un resultado que favorece al contribuyente porque la inflación lo está cubriendo, lo vamos a, ese monto que se debe incorporar en la liquidación del impuesto a las ganancias, lo vamos a tomar en un cesto. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo un resultado para bajar el impuesto a las ganancias fruto de la norma del impuesto de la inflación o del ajuste por inflación, yo lo tengo que dividir ese resultado en 6. O sea, en 6 años. Como si eso fuera poco, este cesto, bueno, me lo tomo una partecita, el otro cesto que me lo tomo el año siguiente, no lo puedo ajustar por la inflación. Va a ser a valor histórico, a valor nominal. Quiere decir que imagínense con la inflación que estamos teniendo, 50, 60, 70, no se sabe todavía cómo va a ser la inflación de este año. Yo te voy a tomar un valor a favor mío para descontar del impuesto a la ganancia a valor histórico, cuando todo lo demás ya tiene fruto del proceso de inflación. Esto fue una medida totalmente recaudatoria, pero que perjudica a todos los contribuyentes, perjudica a los empresarios. Y seguimos con esta cantidad de medidas que lo único que hace es perjudicar y que los empresarios tengan que recurrir a la justicia, con todo el tiempo que tiene la justicia y el costo que tiene la justicia para poder valer sus derechos. Y decir, no, yo no lo voy a tomar en un cesto o en 6 años, yo me lo voy a tomar todo este año. Pero bueno, todo eso es un mecanismo y todos sabemos que un fallo en la justicia son 10, 12 años, como mínimo, andando todo muy bien. Claro. Entonces, todo esto es en contra de los empresarios. Y en contra de la generación de riqueza. Dijiste antes que habías alrededor de 160 o más tributos, pero habría que ver para poder valorar qué tanto por ciento del PBI hoy en Argentina es impuesto. Y una vez que vos me digas esa cifra, que la debes conocer, me gustaría saber, para poder
valorar, compararnos con otros países, qué tanto por ciento del PBI, porque no importa si lo distribuís en 2 tributos o en 160, lo importante es saber qué tanto por ciento del PBI el Estado se está quedando como contribución espontánea de parte de los giles que pagamos impuestos. Bueno, acá tenemos muchos tributos, pero ¿por qué hay tantos tributos? Porque se crea un impuesto y acá tenemos una modalidad, una regla no escrita, pero es real. Impuesto que se crea, impuesto que no se deroga. Y así tenemos una serie de impuestos, tributos, tasas municipales. Pensemos, por ejemplo, que nosotros vamos a pagar impuestos a las ganancias, vamos a pagar bienes personales, por los bienes que tenemos, por la casa o por los inmuebles que tenemos, que también les va a ser imponible para el impuesto provincial, impuesto inmobiliario, y que también les va a ser imponible para el impuesto municipal. Entonces, es todo contribuye a que cada vez tengamos más, y nosotros los contadores tenemos que tener muchísimo cuidado, porque todos los días, no solamente que están creando o modificando los impuestos, sino que tenemos tantos impuestos que siempre a algunos se nos puede pasar, o algunos podemos cometer el error de no estar actualizados por la gran cantidad que hay, y perdemos un poco ese objetivo. En otros países del mundo, en Estados Unidos hay un IVA y después hay un impuesto a las ganancias, y puede haber otros más, pero no, nada más que eso. En países como en Chile, las modificaciones impositivas son muy pocas. Allá no se liquida, no hay contadores que se dedican a impuestos, porque tienen otras ramas. Tienen lo que es comercio exterior, tienen lo que es marketing, tienen lo que es gestión. En cambio, acá nosotros nos recibimos y lo primero que tenemos que hacer en la facultad es abocarnos al tema impositivo, porque es lo único que vamos a hacer. Y eso es todo un problema, porque tenemos que estar, no solamente que dedicarle tiempo a nuestros clientes, sino que tenemos que tener un tiempo para actualizarnos y otro tiempo para profundizar, para buscar lo que siempre nosotros buscamos en nuestros clientes, que es la elusión tributaria, que es una economía de opción, que siempre que nuestro contribuyente esté en la mejor posición. Aclará elusión, porque hay mucha gente que no conoce. Bueno, elusión y evasión son dos palabras que, dicho rápido, suenan muy parecidas o parecería que son las mismas. Pero son muy distintas. Son muy distintas. La elusión es donde yo busco dentro de la ley las facultades, las mejores posibilidades para que mi cliente pague menos. Por ejemplo, el impuesto a la ganancia puede ser la venta y reemplazo. Yo vendo un bien de uso, pero voy a comprar otro bien de uso y ahí tengo un diferimiento impositivo. Y así hay otros instrumentos más que están dentro de las leyes. Y la evasión es cuando yo directamente no declaro nada. No pago nada. No pago nada porque no quiero y porque tengo toda una estructura para no pagar. Entonces nosotros los contadores, si queremos dedicarnos a asesorar bien a nuestros clientes y a estar dentro de la elusión, tenemos que estudiar y después tenemos que capacitarnos. Bueno, muchos clientes, perdón por la interrupción, Fernando. No, también. Muchos me dicen, bueno, como decían las abuelas, el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Ante un Estado depredador como el que tenemos en la Argentina, que te roba descaradamente en forma de impuestos, no es ningún delito robarle al Estado evadiendo. Y así los comerciantes a veces me dicen, mirá, si yo no evado el 50% del IVA, no puedo levantar las persianas. ¿Es así? Eso lo escucho todos los días con los clientes. Contador, si tengo que pagar ese IVA, estoy fundido, como dicen los clientes, o sea, no me dan los números. Y hay que analizar caso por caso, y yo trato de hacerle un poco, entre comillas, de docencia al cliente para decirle, no es que esté fundido, pero acá hay algo que está mal. Habría que ver tus costos, cuál es tu utilidad, porque si ya del VA antes de la liquidación de impuestos, vos no te da los ingresos, son menores de los egresos, algo está pasando. Y el tema, como usted decía, de robarle al Estado, sacarle al Estado, y el cliente que tiene un poco de experiencia, que tiene años, ¿qué es lo que dice? Si acá, ¿quién va preso por impuestos? ¿Cuántas causas penales tributarias han llegado a juicio en Córdoba? Muy pocas, claro. 2 o 3. No hay muchos más. Siempre pasa algo y aparte, este Estado depredador cada tanto saca una moratoria, una especie de un perdón, una amnistía y un borrón y cuenta nueva. Perdón, Fernando, porque me avisan que me quedan 2 minutos. Entonces, me quedaste debiendo ¿qué tanto por ciento del PBI
hoy se van impuestos. Y si conoces otros porcentajes de otros países, más o menos en vías de desarrollo, sí, para comparar, ¿no? Sí, no tengo los números exactos en este momento, pero en la comparación, Estados Unidos, por ejemplo, que es un país que tiene otra filosofía, allá ven que ¿quiénes son los que preparan o confeccionan la declaración que no hay impuesto a la ganancia? El mismo contribuyente. Acá en una época se quiso hacer algo parecido, en la época de Cavallo, cuando sacaron los regímenes simplificados. Pero resulta que en nuestro país somos tan inteligentes que lo simplificado es más complejo que lo normal. Pero en Estados Unidos, allá los contribuyentes y las alícuotas son mucho más altas que en la Argentina. Pero ¿qué pasa? Eso se vuelca en seguridad, educación, salud, que en la Argentina no. El tema de los directores y las responsabilidades que tienen respecto al derecho penal. Calculale un minuto. Bueno, es muy importante. Muchas veces viene un cliente y nos dice, contador, ¿qué puedo hacer para protegerme? Entonces uno empieza a mencionar las distintas sociedades que hay en nuestro régimen de sociedades comerciales. Pero hay un tema interesante y hay que decirle a nuestros clientes, y a raíz de un fallo del Tribunal Superior de Justicia del año pasado, de mayo del 2021, en donde la justicia, por un mal manejo o tener empleados negros, recién usted empezó hablando de los empleados, del gasto, de trabajar los sábados y domingos, bueno, es un tema para otro debate, pero también los empresarios saben que blanquear un empleado es muy costoso, que es lo que corresponde. Entonces, empiezan con no registrarlos bien, no declarar bien el sueldo. Total, dice, yo tengo una sociedad anónima. Bueno, en el fallo que menciona el Tribunal de Justicia, una SRL, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que determinó? Si hay un mal desempeño, porque está previsto en la Ley de Sociedades, artículos 54, 59, 274, el Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 160, de que hay un mal manejo de parte de los directores, esos directores van a responder no en forma limitada, como responde la sociedad, sino que lo van a hacer en forma ilimitada con los bienes propios. Así que ya no hay diferencia entre la SRL y la sociedad anónima. En materia de laboral y en materia de no registración, de cualquiera de las causas que están dentro de la ley laboral, yo digo que hay que tener mucho cuidado y hay que decirle nosotros a nuestros clientes de que está bien, la sociedad cubre ciertas conductas con una responsabilidad limitada, pero si no se cumple con las leyes laborales, por ejemplo, bueno, ahí ya la sociedad es ilimitada. En Córdoba se hacen muchas asas. Está bien. Muy claro, Fernando. Gracias por haber venido al programa, un gusto, y nos vamos a volver a encontrar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, nos veremos en la próxima. De acuerdo.